Sí, ¿qué opinas de eso? Oh, él no lo hizo. Así, con palabras muy claras, Charleston White declaró inocente a David y lo respaldó con pruebas que nadie esperaba. Te sorprendería conocer las pruebas que reveló, que dieron un vuelco a todo el caso y dejaron a todos cuestionando lo que creían que era cierto. Charleston White declaró inocente a David. Cuando se dio a conocer la noticia de que se había descubierto un cadáver desmembrado en un Tesla registrado a nombre de la estrella musical en ascenso David, Internet se convirtió instantáneamente en una vorágine de acusaciones, teorías e indignación. Los titulares lo pintaban como culpable incluso antes de que se celebrara el juicio. Los fans debatían si sus letras eran confesiones y las marcas se apresuraron a romper sus vínculos con él para proteger su imagen. Pero en medio de todo este caos, una voz se alzó por encima de las demás. La de un hombre que no tuvo miedo de decir lo que casi nadie se atrevía a decir. Charleston White. Conocido por ser descarado, controvertido y sin filtros, Charleston sorprendió al público cuando declaró con valentía que el artista de 20 años no era culpable en absoluto. De hecho, insistió en que la falta de arresto era la señal más clara de la inocencia de David. Sí, ¿qué opinas de eso? Oh, él no lo hizo. Vete al carajo, con todas las pruebas que hay. No fue solo una declaración casual. Charleston redobló su apuesta con una lógica que, para él, era innegable. Argumentó que en Estados Unidos, especialmente en el caso de los jóvenes negros, cada día se detiene a personas con muchas menos pruebas. Si las fuerzas del orden tuvieran realmente pruebas sólidas contra David, insistió Charleston, ya estaría entre rejas. Detienen a negros con muchas menos pruebas. Lo meterán en la cárcel solo para retenerlo. Para Charleston, la ausencia de cargos no significaba que las autoridades estuvieran preparando un caso más sólido. Significaba que no tenían ningún caso. Lo ilustró con una de sus analogías características, cruda, descarnada y destinada a incomodar a los oyentes lo suficiente como para que se pusieran a pensar. Espera, encuentran un cadáver en mi coche y en el tuyo, y este es nuestro coche. ¿Crees que nos dejarán a ti y a mí en libertad por mucho tiempo? Piénsalo. Esa comparación tan directa iba directa al grano del argumento de Charleston. Según él, cualquier persona normal sería encarcelada al instante si se le relacionara con un cadáver. El hecho de que David siguiera de gira, siguiera libre, siguiera moviéndose en público sin ser arrestado. Eso, según Charleston, decía más que cualquier rumor. Pero Charleston no se limitó a señalar la falta de arresto. Fue más allá y analizó las acusaciones de que David había estado involucrado con una menor de edad y estaba relacionado con su espantosa muerte. En las redes sociales, las especulaciones estaban por todas partes. Tatuajes coincidentes, fotos filtradas, incluso letras de canciones que los fans afirmaban que eran confesiones. Sin embargo, Charleston descartó la narrativa, calificándola de demasiado clara, demasiado perfecta, como para ser una trampa. Piénsalo, si tenían toda esta información sobre él saliendo con una menor de edad, ¿qué nanía dejaron libre así sin más? Tal y como lo planteaba Charleston, la historia no cuadraba. Un artista negro, con supuestos vínculos con una chica de 15 años desaparecida, supuestamente con pruebas físicas que lo relacionaban con su muerte, y, sin embargo, ni siquiera una detención, ni siquiera una serie de cargos para retenerlo temporalmente. Para Charleston, ese silencio de las fuerzas del orden no era negligencia, era la prueba de que David podría no ser el villano que el mundo pintaba. Y, como era habitual en Charleston, no dudó en incomodar a su audiencia. Señaló la forma en que se encontró el cuerpo. Desmembrado, escondido, un crimen que sugería mucha más planificación y brutalidad de la que muchos creían que David era capaz. Presionó a sus espectadores para que consideraran si todo podría haber sido una trampa, si alguien completamente diferente era el responsable. Tienen todas estas pruebas que apuntan a que él lo hizo. Él cortó el cuerpo porque el cuerpo estaba destrozado, y aún así no lo arrestaron. A medida que esas palabras se difundían por X, YouTube e Instagram, la opinión de Charleston dividió a Internet en dos. Para algunos, estaba defendiendo lo indefendible, tratando de absolver a un hombre cuyo propio coche contenía los restos de un adolescente. Para otros, Charleston era una de las únicas personas dispuestas a decir en voz alta lo que ellos habían estado pensando en silencio. Quizás esta historia no era tan sencilla. Charleston White no se limitó a lanzar una única opinión controvertida y seguir adelante. No, se quedó en el caso, insistiendo en su punto de vista una y otra vez. Para él, no solo era sospechoso que David aún no hubiera sido arrestado, era francamente imposible creer la historia tal y como se contaba.
Recordó a su audiencia una de las sagas legales más infames de la historia moderna, el juicio de O.J. Simpson. ¿Me estás diciendo que O.J. fue encontrado con un guante ensangrentado y fue arrestado de inmediato? Con todas las pruebas circunstanciales que encontraron contra O.J., lo detuvieron. ¿Me estás diciendo que tienen todo esto y él sigue moviéndose libremente por Estados Unidos? Al invocar a O.J., Charleston no solo estaba haciendo una comparación, sino que estaba resaltando lo que él consideraba una hipocresía en la forma en que se manejan los casos. Si la policía encarcela a un hombre basándose en las pruebas circunstanciales más endebles, ¿por qué no hicieron lo mismo con David, contra quien supuestamente había pruebas mucho más sólidas? Y Charleston llevó este argumento a un terreno aún más oscuro. Empezó a plantear hipótesis que sugerían que alguien más podría estar detrás del crimen. Hipótesis que, aunque incómodas, revelaban lo mucho que dudaba de la versión oficial. Lo que digo es que hay que pensar fuera de lo establecido. Quizá lo hizo su mamá, quizá lo hizo su abuela, y le tendió una trampa. Quizá fue uno de esos tíos racistas que no le caen bien a su primo. Quizá lo hizo el otro novio. Quizá lo hizo el proxeneta que la traficaba sexualmente desde hacía un año, cuando ella se escapó. No se trataba de argumentos pulidos para un tribunal, sino de especulaciones sin fundamento, lanzadas al público como granadas. Pero precisamente por eso la voz de Charleston llegó tan lejos. No estaba sujeto a las reglas de la prueba ni al lenguaje jurídico cauteloso. Hablaba de una manera que resonaba en el público, directo, desordenado y cargado de emoción. Y al hacerlo, pintó un cuadro de un caso que, a sus ojos, simplemente no cuadraba. Incluso se burló de la idea de que la relación de David con la víctima fuera clara, cuestionando la credibilidad de los tatuajes coincidentes que se habían vuelto virales en Internet. Los fans se habían aferrado a ese detalle, que tanto David como la víctima de 15 años compartían un tatuaje con la palabra "shh" en el dedo índice, como prueba de su intimidad. Pero Charleston no se lo creyó. Para Charleston, el tatuaje no probaba que hubiera una relación. En todo caso, era otro ejemplo de cómo unas pruebas endebles se estaban convirtiendo en titulares condenatorios. Y entonces llegó una de las frases más controvertidas de su defensa, la parte que enfureció a mucha gente. Charleston dirigió sus críticas hacia la propia chica, utilizando palabras que, aunque profundamente ofensivas, revelaban su creencia de que David estaba siendo utilizado como chivo expiatorio. Y sé que está mal que él la llamara putita, pero lo era. Las niñas pequeñas no se escapan de casa, las putitas y las zorritas sí. Esa declaración no solo fue dura, sino que fue una bomba. Los críticos lo acusaron de culpar a la víctima, de excusar a David atacando a una niña que ya no podía defenderse. Pero los defensores de Charleston argumentaron que él no estaba excusando nada, sino que estaba tratando de darle la vuelta a la narrativa, de obligar a la gente a preguntarse si la historia que se contaba sobre David era demasiado parcial. Y en el mundo de Charleston, las preguntas incómodas eran mejores que la aceptación ciega. Insistió una y otra vez en el ángulo racial, convirtiéndolo en la base de toda su defensa. No dejan que los hombres negros se salgan con la suya con este tipo de delitos. No en Estados Unidos. Esa frase resonó en las redes sociales. Para Charleston, era la lógica definitiva. Si un joven negro realmente hubiera hecho algo tan horrible, no estaría libre. El hecho de que David siguiera en libertad, respirando aire como un hombre sin cargos, significaba que había algo más profundo en juego. Y por eso Charleston White destacaba. Mientras otros analizaban tatuajes y letras de canciones, él llamaba la atención sobre el panorama general, la raza, la justicia y cómo funciona el sistema cuando las cámaras están grabando. Llegados a este punto, Charleston White no solo cuestionaba el caso, sino que lo desmontaba pieza a pieza y desafiaba a cualquiera a demostrar que se equivocaba. Sus palabras transmitían la convicción de alguien que había estudiado la injusticia toda su vida. Para él, no se trataba solo de un rapero, sino de un sistema que nunca había sido justo con los hombres negros, y que, de repente, actuaba demasiado justo en un caso que parecía hecho a medida para una condena rápida. El razonamiento de Charleston era casi paradójico. La mayoría de la gente veía los mismos hechos. El cuerpo encontrado en un Tesla registrado a nombre de David, las acusaciones de una relación con una menor, las inquietantes letras de sus canciones. Y veía culpabilidad. Charleston veía esos mismos hechos y veía inocencia. Porque si la culpabilidad fuera real, argumentaba, el sistema no dudaría. Era un tipo de defensa extraño. Charleston no decía que las pruebas no existieran. Decía que había demasiadas pruebas. Tantas, de hecho, que su propio peso hacía sospechosa la falta de detención. Para él, se trataba de una contradicción que exigía una explicación. Fue aún más lejos.
pintando escenarios que casi nadie más se atrevía a considerar. ¿Y si, preguntó, no se tratara en absoluto de un delito de David? ¿Y si fuera una trampa, cuidadosamente construida para parecer hermética, pero en realidad llena de agujeros? Esos "y sí" convirtieron el comentario de Charleston en un espectáculo viral. Algunos oyentes negaron con la cabeza, tachándolo de imprudente, irresponsable e incluso peligroso por sugerir alternativas que desviaban la atención de un niño muerto. Otros, sin embargo, se encontraron asintiendo con la cabeza. Al fin y al cabo, las trampas y los encubrimientos no eran algo desconocido en el mundo de los escándalos de los famosos. Y Charleston sabía exactamente cómo mantener viva esa tensión. Una y otra vez, llevó la conversación a una verdad innegable. David seguía libre. Vale, a la mierda la muerte. Estaba saliendo con una niña de 13 años. Tenemos todas estas pruebas, ¿y quieres que me crea que ella está muerta y que la policía ni siquiera lo ha arrestado por estar involucrado? Para Charleston, la respuesta era sencilla, porque él no lo hizo. Y esa fue la postura que decidió defender a capa y espada. Sabía que provocaría reacciones negativas, que la gente lo acusaría de restar importancia a la muerte de una niña, de excusar un comportamiento que no debía excusarse. Pero Charleston nunca había temido las reacciones negativas. De hecho, le motivaban. Así que, mientras las redes sociales se desgarraban debatiendo si su defensa era sincera o provocadora, Charleston redobló su apuesta. No iba a dar marcha atrás. Pidió al público que pensara en todos los casos que habían visto en los que jóvenes negros habían sido arrastrados a los tribunales por rumores, arrestados por sospechas, encerrados por quizás y probablemente. Y ahora, aquí había un caso repleto de ADN, tatuajes, canciones, coches y titulares, y aún así no se había producido ningún arresto. Para Charleston White, eso no era una coincidencia, era inocencia. Y para los millones de personas que lo veían en línea, era el tipo de declaración que los obligaba a detenerse, volver a reproducir y preguntarse si tal vez, solo tal vez, tenía razón. La defensa de David por parte de Charleston White no surgió de la nada. Para entender por qué sus palabras se hicieron virales, por qué su opinión pudo suscitar millones de comentarios y por qué la gente incluso dio importancia a sus extravagantes afirmaciones, primero hay que entender al propio hombre. Porque Charleston White no es solo otro comentarista con un micrófono. Es un hombre construido sobre la controversia, una figura que ha vivido una vida llena de crimen, redención, hipocresía y espectáculo. Todo en uno. La controvertida historia de Charleston. Charleston nació en 1977 en Texas, y cuando tenía 14 años, su vida ya había dado un giro violento e irreversible. Se vio involucrado en un altercado mortal fuera de una tienda Foot Locker, un incidente que se saldó con la muerte de un hombre. Siendo solo un adolescente, Charleston fue juzgado como adulto, condenado por asesinato y encarcelado hasta los 21 años. Ese momento lo marcó, no solo con antecedentes penales, sino con una mancha permanente en su reputación. Para sus críticos, es la prueba de que no tiene autoridad moral. Para Charleston, es la base de la historia de su vida. Un error del pasado que alimenta su misión actual de hablar sin tapujos. Tras su liberación, Charleston intentó reinventarse. Se convirtió en activista comunitario e incluso fundó la organización Hipocresía sobre Política, HOPE, dedicada a alejar a los jóvenes de las pandillas y la delincuencia. Durante un tiempo, pareció que iba por el buen camino para convertirse en un hombre reformado, alguien que podía utilizar su doloroso pasado como advertencia para la siguiente generación. Pero Charleston nunca estuvo hecho para una redención tranquila. Su personalidad, su energía, su necesidad de provocar, todas esas cosas lo llevaron de vuelta al centro de atención, no como un santo, sino como un agitador. En la década de 2020, Charleston se había hecho famoso por su brutal honestidad y su disposición a criticar a cualquiera, raperos, políticos, incluso comunidades enteras. Se peleó con Soulja Boy, T.I., Boosie Badass y muchos otros, utilizando sus nombres como trampolín para sus propios comentarios en Internet. No se limitaba a criticarlos, sino que atacaba a sus familias, su forma de criar a sus hijos y su reputación. Cada insulto se volvía viral. Cada disputa le reportaba más seguidores. Y cada vez que lo hacía, la gente se quedaba con la misma pregunta. ¿Es Charleston White un sincero o simplemente un buscador de influencia dispuesto a decir cualquier cosa para llamar la atención? Tomemos como ejemplo su disputa con el streamer Adin Ross. Durante una transmisión en vivo en 2023, Charleston roció con gas pimienta al socio de Ross ante las cámaras, lo que provocó un caos instantáneo y amenazas legales.
Ese solo acto se convirtió en una instantánea de la personalidad de Charleston, volátil, impredecible e imposible de ignorar. En otro momento infame, mostró fajos de billetes a los abucheadores durante un espectáculo de comedia, burlándose de ellos en lugar de calmar la situación. Para algunos era comedia, para otros era la prueba de que Charleston no era un activista reformado, sino un showman, adicto a la indignación. Y sin embargo, esa es precisamente la razón por la que la gente le escucha. Porque Charleston no solo habla, él encarna la contradicción. En un momento dado, condena la cultura de las pandillas y predica sobre la responsabilidad. Al momento siguiente, se ensaña con las víctimas, se burla de las tragedias y se ríe de las muertes. En septiembre de 2025, incluso maldijo a la familia del comentarista conservador Charlie Kirk tras su muerte, diciendo que solo se trataba de un crimen de blancos contra blancos y riéndose de ello. Ese momento por sí solo mostró la dualidad de Charleston. En parte crítico social, en parte troll, todo caos. Así que cuando Charleston White habla, la gente le escucha por una de dos razones. O bien creen que está exponiendo verdades incómodas, o bien esperan pillarle contradiciéndose. En cualquier caso, sus palabras llegan lejos. Y por eso, cuando centró su atención en el caso de David, fue importante. Porque la voz de Charleston no existe en el vacío, sino en el centro mismo de la controversia. Y esta vez, su objetivo no era un rapero con el que estuviera enemistado, ni un político al que despreciara. Era el sistema en sí mismo y la afirmación de que David era inocente. Cuando Charleston White apoyó a David, su reputación ya era un mosaico de escándalos, opiniones controvertidas y explosiones virales. No era un extraño que de repente se ponía en el punto de mira, ya era una tormenta, y su entrada en el caso solo añadió más leña al fuego a una situación ya caótica. A principios de 2024, Charleston fue noticia tras burlarse de las trágicas muertes del rapero de Chicago King Von y de Takeoff, de Houston. No solo mencionó sus nombres, sino que se rió, menospreció su legado y calificó sus muertes como el final natural de los negros de la calle. Los clips de sus comentarios se difundieron rápidamente, consolidándolo como alguien que no respetaba lo sagrado. Para muchos, fue entonces cuando Charleston dejó de ser un activista reformado y se convirtió en un antagonista profesional. Luego vinieron los enfrentamientos con Boosie Badass. Charleston acusó abiertamente a Boosie de ser un padre terrible, afirmando que las decisiones de Boosie estaban llevando a sus hijos por el mismo camino de crimen y caos que él mismo había recorrido. No era solo un insulto, era un ataque público a la familia de Boosie. Y cuando Boosie respondió, Charleston solo intensificó sus ataques, lanzando amenazas que difuminaban la línea entre la comedia y la violencia real. Para Charleston, solo se trataba de ser auténtico. Para los críticos, era acoso. Ni siquiera las fuerzas del orden escapaban a su ira. Charleston criticaba a los jefes de policía, se burlaba de departamentos enteros e incluso llegó a afirmar que dispararía a cualquier policía que lo juzgara. Las contradicciones se acumulaban. Aquí había un hombre que se había labrado su reputación hablando en contra de la violencia de las pandillas, pero que al mismo tiempo glorificaba la confrontación y la rebeldía armada. Y, sin embargo, Charleston prosperaba en el caos. Cada insulto, cada disputa, cada declaración escandalosa, todo ello le hacía más famoso. En 2025, ya no era tanto un activista como un circo mediático de un solo hombre. Ya fuera blandiendo armas en Instagram Live o burlándose de raperos en entrevistas, Charleston había descubierto cómo sacar provecho económico de la controversia. Así que cuando habló de David, los críticos pusieron los ojos en blanco. Argumentaban que Charleston no defendía la verdad, sino que buscaba influencia. Después de todo, ¿qué historia más jugosa podía encontrar un provocador que la de una estrella pop adolescente acusada de asesinato? Pero aquí está la paradoja que hizo tan fascinante la participación de Charleston. Cuanto más le acusaban de buscar influencia, más repercusión tenían sus palabras. Su defensa de David no se susurró en salas privadas, sino que se difundió a través de YouTube, TikTok y X, donde millones de personas la consumieron, debatieron y repitieron. Si no hay nada, lo meterán en la cárcel solo para hacerle un agujero a un cadáver. Espera, encuentran un cadáver en mi coche y en el tuyo, y este es nuestro coche. ¿Crees que nos dejarán quedarnos fuera mucho tiempo? Solo ese clip, fuera de contexto, acumuló millones de visitas. Algunos usuarios se burlaron de él, otros editaron el video para mostrar su acuerdo, y muchos más dejaron comentarios diciendo: «No me gusta Charleston, pero no miente». Este era el retorcido poder de Charleston White. Su credibilidad era constantemente atacada, pero su influencia no hacía más que crecer.
Incluso aquellos que lo despreciaban no podían resistirse a interactuar con su contenido. Y por eso, cuando se posicionó como el improbable defensor de David, el mundo no pudo apartar la mirada. Cuando Charleston White habló en favor de David, no solo estaba comentando una noticia, sino que estaba proyectando su propia vida en el caso. Para él, David no era solo otro nombre en los titulares, era un símbolo, un reflejo de la propia juventud problemática de Charleston, y tal vez, incluso una oportunidad para que Charleston reescribiera su propia historia en el juicio de otra persona. Charleston había pasado décadas diciéndole a cualquiera que quisiera escucharle que Estados Unidos se apresura a encarcelar a jóvenes negros sin una pizca de pruebas contundentes. Él conocía esa verdad de primera mano. A los 14 años, su vida había quedado sellada por una condena de prisión, y su error de adolescencia se había convertido en una cicatriz permanente. Esa experiencia moldeó su forma de ver cada arresto, cada titular, cada acusación. Y en el caso de David, vio la misma trampa en la que él había caído, solo que esta vez el sistema aún no había apretado el gatillo. No dejan que los hombres negros se salgan con la suya con este tipo de delitos. No en Estados Unidos. Esas palabras no eran solo una opinión controvertida, eran una confesión. Charleston creía que si el sistema había estado dispuesto a meterlo entre rejas cuando era niño, habría hecho lo mismo con David si el caso fuera realmente irrefutable. Para él, el mero hecho de que David siguiera libre significaba inocencia. Pero, más allá de la teatralidad, había una conexión más profunda. David, al igual que Charleston en su juventud, era un joven negro atrapado en el punto de mira de una narrativa que no podía controlar. Fuera culpable o inocente, la opinión pública ya lo había condenado. Y Charleston conocía ese dolor demasiado bien. Y en David, Charleston se veía a sí mismo. Esa era la ironía de todo ello. El mismo hombre que se burlaba de los raperos fallecidos, insultaba a las víctimas y se alimentaba del caos, ahora se presentaba como un guardián de la justicia, en defensa de una joven estrella a la que el mundo estaba dispuesto a crucificar. Lo creyeras o no, eso hacía que la historia fuera aún más difícil de ignorar. Porque, al fin y al cabo, Charleston White no solo defendía a David, defendía su propia historia, su propia narrativa de supervivencia y su propia creencia de que el sistema nunca juega limpio. Después de que la apasionada defensa de David por parte de Charleston White se difundiera por las redes sociales, el caso siguió dando vueltas y más vueltas. Las nuevas filtraciones, las especulaciones y las actualizaciones oficiales no hicieron más que aumentar el misterio. Te contamos últimas novedades sobre el caso D4D Quite y sus implicaciones. Las autoridades confirmaron que el cadáver hallado en el Tesla pertenecía efectivamente a la joven de 15 años, cuya desaparición había conmocionado a la comunidad. Los detalles eran espeluznantes. Sus restos habían sido desmembrados, ocultados en el maletero del coche y, según se informó, mostraban signos de haber sido ocultados deliberadamente. Para la opinión pública, se trataba de una prueba irrefutable. Sin embargo, las fuerzas del orden se mantuvieron en silencio. Los periodistas presionaron a la policía para obtener respuestas, pero los funcionarios repetían una y otra vez la misma frase: por el momento, no se ha detenido a nadie. Esa frase se convirtió en un mantra, repetido en artículos, programas de televisión y conferencias de prensa. Mientras tanto, Internet hizo lo que siempre hace: convirtió la investigación en contenido. Los detectives de TikTok analizaron las letras de David, tratando canciones como Romantic Homicide, como si fueran entradas de un diario. Los fans analizaron los videos musicales fotograma a fotograma, señalando imágenes que, según ellos, estaban relacionadas con el crimen. Otros compararon las fechas de las giras de David con la desaparición de la víctima, buscando coincidencias. Y, sin embargo, a pesar de todo el revuelo, no se hizo público ningún vínculo sólido. No había informes de ADN, ni testigos oculares, ni rastros digitales confirmados que relacionaran a David con la muerte de la víctima. Solo rumores, especulaciones y una montaña de conexiones circunstanciales. Pero el caso no se quedó estancado. Entre bastidores, los detectives estaban reuniendo registros digitales, señales de teléfonos móviles y comunicaciones. Trabajaban con agencias interestatales, ya que el coche y el cadáver habían cruzado supuestamente las fronteras estatales antes de ser descubiertos. Cada filtración insinuaba una historia más grande que bullía bajo la superficie. Y aquí es donde los comentarios de Charleston se volvieron peligrosos. Al declarar públicamente la inocencia de David, no solo estaba defendiendo al artista, sino que estaba dando forma a la narrativa. Millones de espectadores, muchos de ellos fans de David, comenzaron a repetir sus palabras.
En X, hashtags como FreeDavid y CharlestonSide comenzaron a ser tendencia. Lo que comenzó como una investigación por asesinato se estaba convirtiendo en una batalla de percepciones. Ese es el extraño poder de los comentarios virales. No solo reaccionan a las noticias, sino que comienzan a reescribirlas. Y en el caso de David, Charleston White se había posicionado como la pluma más ruidosa de la página. A medida que la defensa de David por parte de Charleston White se extendía como la pólvora, el efecto dominó llegó mucho más allá de sus propios canales de redes sociales. De repente, los medios de comunicación convencionales se vieron obligados a abordar el tema. Los periodistas que habían estado cubriendo el caso desde un ángulo puramente investigativo se encontraron escribiendo sobre Charleston White, un hombre sin placa, sin experiencia legal, pero con un megáfono que no podía ser ignorado. De la noche a la mañana aparecieron columnas de opinión. Algunas lo pintaban como imprudente, acusándolo de socavar una investigación delicada al declarar la inocencia sin pruebas. Otras, a regañadientes, admitían que su argumento sobre la falta de un arresto no era del todo infundado. Tanto si lo amaban como si lo odiaban, un hecho era innegable. Charleston había arrastrado el caso a un foco de atención más brillante y caótico. Mientras tanto, los fans se dividieron en bandos enfrentados. Por un lado estaban los seguidores de David, muchos de ellos adolescentes que se aferraban a las palabras de Charleston como si fueran el evangelio. Citaban sus analogías, recopilaban sus clips y repetían su mantra. Si fuera culpable, ya estaría encerrado. Por otro lado, estaban los críticos que veían la defensa de Charleston como un insulto a la víctima y a su afligida familia. Las discusiones en línea se volvieron virulentas, y algunos usuarios incluso se acosaban mutuamente por sus posturas. Lo que debería haber sido una investigación solemne se convirtió en el nuevo campo de batalla de Internet. Las marcas también se dieron cuenta. Varias empresas que se habían distanciado discretamente de David a raíz del escándalo se vieron ahora atrapadas. ¿Rompen totalmente sus lazos y se arriesgan a alienar a sus millones de fans? ¿O se mantienen al margen, preocupadas porque Charleston pueda tener razón y David acabe siendo absuelto? La incertidumbre paralizó los patrocinios. La imagen pública de David quedó en el limbo, sin destruirse, pero tampoco repararse. Sin embargo, las fuerzas del orden no se dejaron influir por los hashtags. Aunque rara vez se referían a Charleston por su nombre, comenzaron a surgir sutiles reacciones. Las filtraciones sugerían que los investigadores seguían construyendo su caso, revisando horas de imágenes de vigilancia, mensajes en línea y testimonios. Fuentes anónimas insinuaron que la ausencia de un arresto no era prueba de inocencia, sino una señal de que los fiscales querían evitar apresurarse a presentar cargos solo para perder en los tribunales. Esa resistencia silenciosa solo alimentó más a Charleston. Aprovechó cada retraso, cada comunicado de prensa vago, cada sin comentarios como una prueba más de que algo no estaba bien. Para él, el sistema se estaba estancando porque no tenía nada. Para los investigadores, el estancamiento era una estrategia. Y cuanto más se prolongaba, más poder ganaba la voz de Charleston. ¿Por qué iban a dejarlo libre, solo para perder patrocinios y programas cancelados, pero no su libertad? En el clima en el que nos encontramos, era una pregunta que nadie parecía capaz de responder con claridad. Y ese silencio, combinado con los implacables comentarios de Charleston, seguía remodelando la opinión pública día a día. Lo que comenzó como una investigación por asesinato se había convertido en una tormenta cultural. Se trataba de raza, justicia, fama y quién decide la culpabilidad en la era del contenido viral. Y en el centro de todo ello no estaba un jefe de policía ni un fiscal, sino Charleston White. A medida que las semanas se convertían en meses, el caso de David se transformó en algo más grande que una simple investigación. Se convirtió en un espejo que reflejaba cómo la sociedad consume el crimen, la fama y la controversia en la era digital. Y en el centro de esa transformación estaba Charleston White, más ruidoso que la policía, más audaz que los abogados y más viral que los periodistas que intentaban ceñirse a los hechos. La investigación oficial seguía su curso, lenta y metódica. Los detectives reunieron pruebas en silencio, siguieron rastros digitales y colaboraron con agencias federales de otros estados. Pero para los fans de David, la voz de Charleston ofrecía esperanza. En un momento en el que el mundo parecía ansioso por enterrar a su ídolo, Charleston les dio permiso para seguir creyendo en él. Sus argumentos, erróneos o no, les dieron un guión para contrarrestar los titulares. Y en la era de Internet, a veces la narrativa importa más que los hechos. Las marcas, los fans y los medios de comunicación se vieron atrapados en la misma situación: la espera. Esperando una acusación, esperando un arresto, esperando claridad. Y en ese juego de espera,
Charleston prosperó. Porque cuanto más tiempo pasaba sin que ocurriera nada, más fuerza tenían sus palabras. El caso no está cerrado. La verdad no se conoce del todo, pero el impacto es innegable. Charleston White no solo se insertó en una historia nacional, sino que reescribió su ritmo. Hizo que la inocencia de David fuera un tema tan sonado como el propio delito. Convirtió la especulación en debate, el debate en contenido y el contenido en influencia. Para David, las consecuencias aún se están desarrollando. Su carrera pende de un hilo, suspendida entre una base de fans leales y una industria escéptica. Para las fuerzas del orden hay más en juego que nunca. Si siguen adelante sin pruebas irrefutables, las palabras de Charleston volverán para atormentarlos. Y para el público, este caso es un recordatorio de lo fácil que es que la verdad se enrede en clics, clips y comentarios. ¿Qué opinas de la revelación de Charleston White sobre D4DB? Comparte tu opinión en los comentarios y haz clic en las tarjetas de la pantalla para obtener más información.